amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en La Nación. El día de hoy vamos a estar platicando, tal como lo anunciamos el día de ayer, con Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de FUNIDES. Ellos el día jueves estarán anunciando un par de estudios que hicieron alrededor de los beneficios o el impacto que tiene la educación en los rendimientos y la adquisición de utilidades para las personas, los profesionales y el mismo país. Vamos a estar hablando también con él alrededor de la situación de Nicaragua económicamente hablando. Hace unas semanas, 2 semanas, el presidente Ortega, en el aniversario del nacimiento del general Sandino, hizo un llamado a todos los sectores, a una gran concertación nacional para sacar a este país adelante y llegar a rendimientos de crecimiento del 6, 7 y 8%, que es la aspiración de todos los nicaragüenses para realmente tener una lucha efectiva contra la pobreza. ¿Cómo se podrá hacer? ¿Qué se podrá hacer? ¿Qué recomienda FUNIDES alrededor de ese tema, tomando en cuenta la situación actual, las posibles situaciones adversas que se nos podrían venir a Nicaragua encima? Bueno, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, director ejecutivo de FUNIDES, Juan Sebastián Chamorro. Juan Sebastián, bienvenido al programa, gracias por haber aceptado la invitación, un honor tenerte por aquí. Gracias, Jaime, por la invitación de vuelta y un placer estar aquí en tu programa. Dejemos lo de los programas que ustedes van a lanzar para final del programa, ¿te parece? ¿O lo querés tocar? Está bien. Hace dos semanas, creo que hace 2 semanas, el presidente Ortega hizo un llamado en la celebración del natalicio, del nacimiento del general Sandino, a todos los sectores. Hagamos una gran concertación, dice, unamos esfuerzos, hagamos planes a corto, mediano y largo plazo para que podamos tener un crecimiento efectivo y 6, 7%, hasta el 8%, y eso lo podemos hacer todos juntos. Vinieron reacciones de diferentes sectores. En este programa, que le dedicamos un buen tiempo a la parte económica, he tenido economistas, presidente del COSEP, presidente de diferentes cámaras, economista José Luis Velázquez, por ejemplo, y el expresidente de la Cámara de Industria, Mario Amador, han dicho que la clave es mejorar la productividad y decidirse de una vez por todas a impulsar este país del sector agropecuario a la agroindustria, que es como vamos a salir adelante. Hace 2 semanas tuve la oportunidad de tener aquí a Raúl Amador, presidente de Invercasa, que hablaba de la efectividad de proyectos que ellos están promoviendo, por ejemplo, con un poco de asistencia técnica, cómo se mejora la productividad, y usó como ejemplo la yuca, que pasaron de 7 quintales por manzana de una manera tradicional, que en León, a casi 15 quintales por manzana, o 15 toneladas por manzana, 15 quintales creo yo que es por manzana. ¿Cuál es la solución para sacar a este país adelante? Todo el mundo sigue hablando de crecimiento del 3,5, 4,5, 5,5, ahora por el último vez el gobierno anunció que inclusive van a crecer más de 5%. ¿Cuál es, cómo ven ustedes las cosas? Para después tocarte ciertos temas, inquietudes que hay. Bueno, en primer lugar, Jaime, yo creo de que todo anuncio que haga las autoridades de abrirse al diálogo, al debate sobre los intereses del país es algo que debe de aplaudirse. Los que hemos sido funcionarios públicos sabemos, Jaime, de que una limitación que tienen los gobiernos en general es que viven en el día a día, ¿verdad? Resolviendo uno que otro clavo, se viene el ciclo agrícola, va a haber niños, no va a haber niños, aumenta el precio de los frijoles, que es lo que se puede hacer, entonces el tema de la salud, la educación, etcétera. Entonces los gobiernos, por su naturaleza, están acostumbrados a trabajar en lo inmediato, en administrar las cuestiones públicas, y muy poco tiempo
se dedica a pensar en el largo y mediano plazo. Hay instituciones como FUNIDE que están en su mandato, digamos, pensar en temas de mediano y largo plazo, y por eso es que los mensajes de la Fundación siempre se concentran, Jaime, en temas de la educación, la salud, las inversiones, cosas que tienen sus rendimientos en el mediano y largo plazo. Entonces, creemos nosotros de que cualquier tipo de debate hacia este tipo de temas es más que saludable y le puede hacer muy bien al gobierno abrir a este debate. Estamos todavía nosotros viendo que la naturaleza de este mensaje, porque realmente se anunció el domingo antepasado y no ha habido ninguna convocatoria de ningún tipo. Ahora, cuando en la primera reunión que hubo entre el gobierno y el sector empresarial en el INCAE, ahí se habló de esa gran alianza, de esa gran unidad, creo que más o menos con diferentes palabras, pero la idea era la misma del presidente Ortega. Y se estableció una línea de comunicación muy buena entre el gobierno y el sector privado, con el COSEP, con AmCham, ustedes con el COSEP, están las mesas de seguimiento, las reuniones. Después, si no me equivoco, ustedes, el INCAE, el COSEP y FUNIDES, hicieron una presentación y hablaron de los 4 grandes ejes que se necesitan para sacar Nicaragua adelante. Hicieron propuestas a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Esas propuestas que se lanzaron, que se hicieron, y que supuestamente se le está dando continuidad, con su alto y bajo, pero se le está dando continuidad, hay que reformarla. Esas propuestas que se hicieron no van a dar resultados para obtener el crecimiento del 7 y 8%, y hay que hacerle cambio, hay que ajustarla. A eso se podría estar refiriendo el presidente. A ver, no estamos creciendo al 7%, correcto. Estamos creciendo al 4,5%, tal vez al 5% este año, según algunas estimaciones. Yo creo que va a ser un poco más bajo. La estimación de FUNIDE anda alrededor de 4,2%, si las condiciones atmosféricas son normales. De tal manera de que, ¿a dónde está ese otro 3 puntos porcentuales del crecimiento? ¿Cómo podemos lograr de saltar del 4,5% al 7,5%? La única solución que está a la vista es aumentar la productividad. La productividad se mide de una manera muy sencilla. ¿Cuánto de la producción puedo yo sacar con un insumo? ¿Cuántos litros de leche por vaca por día puedo sacarle a mi vaca? Actualmente tenemos en 3,5, podemos aumentar hasta 7, 8, 9. Ahí está la diferencia. Este ejemplo que mencionaba de Invercasa de yuca en León, no es que quisiera robarle un poco el crédito a Invercasa, pero estos son beneficiarios de la cuenta Reto del Milenio, incluso personal de la cuenta Reto del Milenio está trabajando con Invercasa y le ha venido dando seguimiento como sector privado a las transformaciones productivas que se dieron en la yuca hace 5 años, que es básicamente mejorar la calidad genética. Se introdujeron 3 tipos de yuca que aumentan la productividad, y con eso se logró hacer ese incremento en el tonelaje que mencionaba, y la búsqueda de mercado, donde afortunadamente por un sector privado como Invercasa se metió a ver que hay una oportunidad de negocio y están vendiendo este producto. Sudamérica, algo así creo yo. Es que yo creo que decía decía Raúl, la compra de un tractor, ayudar con técnica, pues, que no fuera manual, cosas simples, decía, se logró pasar de tanto a tanto. Por eso que cuando oímos hablar de la tecnología, de la innovación tecnológica o del aumento en la productividad, mucha gente dice, no, hombre, ¿qué vamos a estar haciendo con estudios de laboratorio? No, estamos hablando de cosas muy sencillas. La misma forma como, para seguir el ejemplo de la yuca, cómo se arranca la yuca. Si vos arrancas mal la yuca del suelo, le rompes la parte de adelante, donde sale la raíz, y esa yuca queda perdida por un simple mala manipulación, y ahí perdés vos, se te convierte en yuca de segunda. Entonces, técnicas sencillas de cómo trabajar el producto, de cómo parafinarlo, por ejemplo, para conservar la calidad del tubérculo, te permite que esa yuca que antes vendía en el mercado de León a 10 pesos la puedas vender en Sudamérica a 200 pesos. Pues ese es el secreto realmente que no es ningún secreto, muchos países lo han hecho.
ya lo ves en Costa Rica. No nos gusta mucho hablar de los costarricenses, porque Costa Rica es uno de los países, de los principales países exportadores de yuca en el mundo, como lo es de piña también. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Mejoramiento de la semilla, mejoramiento genético, mejoramiento de la técnica, y ahí está ese 3 puntos porcentuales de crecimiento que se nos está escapando de las manos. Yo creo que ahí es la esencia del mensaje del presidente. Lo que se ha hecho está bien, se están resolviendo temas en el corto plazo, hay comunicación, las mesas de seguimiento están funcionando, pero yo creo que lo que el presidente está buscando es tratar de encontrar políticas adicionales, porque tu pregunta es, ¿se está reformando? Hay que reformarlo, en todo momento hay que reformar estas cosas, porque las estrategias de país no son documentos escritos en piedra, sino que tienen que modificarse. En el tiempo de Alemán se hizo una estrategia de crecimiento, de reducción de la pobreza, en el tiempo de Bolaño se hizo el Plan Nacional de Desarrollo, en el tiempo de Ortega se hizo el Plan Nacional de Desarrollo Humano, y muchos de estos documentos, muchas de estas estrategias conservan núcleos básicos de lo que debe hacer el país. Porque es que venimos hablando de que hay que mejorar la productividad desde que, pongámosle pues, desde los tiempos de Doña Violeta. Yo trabajé en el Ministerio de Agricultura 4 años y ahí me acuerdo que entonces que había que mejorar la productividad, había que ser más eficiente, había que tratar de fomentar el cooperativismo en el sector agropecuario. Se crearon los polos de desarrollo, se creó el Instituto Nacional de Desarrollo Rural, se creó el INTA para dar asistencia técnica y seguimos teniendo resultados. Aquí me dejó, voy a aprovechar, Chele, para que vamos a ver. Aquí me dejó la vez pasada y vos hablabas, por ejemplo, de la leche. Estamos produciendo 3 litros y medio de leche por día. En Honduras están hablando alrededor de 12 litros por día. En carne, promedio, aquí está, vamos a verlo. Estos son datos del Banco Central. El peso promedio quintales. En el 2004, 389, 2007, 383, 2013, 375. En el 1971 era 392, en el 72, 394, en el 74, 406 kilos, era el averaje del ganado nuestro. En el frijol, que ahorita es tema de conversación, estamos hablando, en el 63 producíamos 14.8 quintales por manzana, en el 64 14.3, en el 65 14.3. Ahora en el 2000 11.9 quintales por manzana, 2005 12 quintales, 2012 2013 11.7. Y en el café, pues, que pongámosle, porque podemos ir por todos lados, pero el café, en el 2000 11.7 quintales, en el 2005 11.5 quintales, en el 2007 12 quintales, en el 2012 2013 11 quintales, 11.5. Honduras está produciendo 22 quintales, si no me equivoco, por manzana, y así podemos hacer. Hay algunos que están saliendo bien, como el sorgo, como el maní y otros productos, el azúcar, que se están produciendo bien, pero la mayoría estamos, pero bastante lejos del averaje centroamericano. Si venimos hablando tanto de la productividad, y ha sido un tema en el gobierno de doña Violeta, en el gobierno del doctor Alemán, en el gobierno del ingeniero Bolaño, en el gobierno del presidente Ortega, ¿qué pasa? Que no podemos encontrar la solución mágica para resolver el problema. Bueno, en primer lugar, hay que tomar en cuenta qué son los factores que se utilizan para producir cada una de estas cosas: plantas, tierra y mano de obra, en esencia, ¿verdad? Hay riego, hay fertilizantes en otros insumos, pero la productividad de nuestra tierra se ha disminuido porque hemos aumentado el área de producción. El crecimiento que ha tenido Nicaragua se ha basado en básicamente aprovechar nuevas tierras que antes eran bosques. Y por eso estamos hablando del avance de la frontera agrícola, etcétera. Nosotros, que nos toca, digamos, hacer réplicas del estudio del trabajo de coyuntura económica en distintas partes del país, hemos estado en todo el país, nos toca ver
cómo la frontera agrícola ya prácticamente llegó al Mar Caribe, Jaime, y eso es realmente sumamente serio. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? De que hemos crecido en base a simplemente más área, en vez de crecer en eficiencia por cada área, por las áreas existentes. Ya la tierra ya se acabó, hay todavía pues invasión en las reservas, etcétera, pero básicamente lo que hay que hacer es regresar a estas tierras que dejamos taladas hace 40, 30, 10, hasta 5 años atrás y tratar de ser más productivos. Por seguir, por ejemplo, con el caso de la leche, encontramos lugares donde la productividad es alta, ¿verdad? O sea, hay gente aquí en Nicaragua que saca 11 litros por vaca por día. Entonces, lo que hay que hacer en primer lugar es tratar de documentar, y esto es algo que FUNIDES está haciendo en este momento precisamente, es tratar de documentar qué es lo que está pasando con estas productividades altas y tratar de extrapolar experiencias. También hay otros sectores, por ejemplo, el arroz, que a pesar de que es un país todavía Nicaragua deficitario en arroz, todavía importamos arroz, la brecha entre lo que produce el país y lo que consume se ha venido cerrando paulatinamente. Desde el tiempo que estaba vos en el ministerio, que después estuve yo, Nicaragua producía como el 30 al 40%. Este porcentaje se ha aumentado y ahora solo importamos como un 20%. Entonces, estos rendimientos... ¿Pero eso se ha aumentado de nuevo por aumento de tierra o por eficiencia? Ha habido, en el caso del arroz, ha habido un incremento en la eficiencia. Hay un programa de una empresa arrocera que ha tenido buen éxito, de programa de pequeños productores agropecuarios agrícolas de arroz, que ha tenido impacto. Entonces, lo que estamos viendo es cómo podemos extrapolar experiencias exitosas, porque las hay, el maní, el azúcar, el tabaco, ¿verdad? Son cultivos donde efectivamente se ha traído tecnología. Y un elemento fundamental de todo esto, Jaime, es la mano de obra, ¿verdad? La capacidad productiva que tenemos como nicaragüenses, como personas, y ahí es donde se entrelaza con los estudios que estamos haciendo con el tema de la educación, porque la productividad de nuestra mano de obra, se habla que Nicaragua tiene una mano de obra relativamente barata, pero cuando uno la ajusta por productividad es una mano de obra carísima, ¿verdad? ¿Cuánto te cuesta tener un mal mesero, por ejemplo, que te atienda mal en un restaurante? ¿Cuánto te cuesta alguien que no pueda, en una finca, que no pueda mezclar el fertilizante de la manera apropiada y te daña el cultivo? Todo eso tiene un efecto sumamente fuerte en la economía, y esto solamente se corrige con el tema de la educación, que lo vamos a tratar un poco más adelante. Pero el tema de la productividad es algo que definitivamente hay que remacharlo, hay que seguirlo tocando, porque es la clave para poder encontrar un crecimiento. Mira, los precios de todos estos productos que acabas de mencionar no van a crecer en el 2014 y en el 2015. Tuvimos la suerte que en el caso del café se dio una condición atmosférica adversa en Brasil y el precio se logró recuperar. Y desgraciadamente vamos produciendo menos, 35% menos según país. Sí, exactamente. Entonces ya nosotros no podemos depender de buenos precios internacionales de nuestros productos, porque la forma de hacer plata es solamente de dos maneras: que el precio de lo que vos vendés aumente o que tu productividad aumente. Entonces, de alguna manera, el crecimiento de las exportaciones que hemos tenido últimamente es porque tuvimos una bonanza de precios de lo que en inglés se llaman las commodities, pero ahora estos precios, según las proyecciones de organismos internacionales, no van a aumentar, no van a bajar tampoco, lo cual es positivo, pero no va a haber ningún crecimiento acelerado de estos precios. Decía, aquí he oído, estaba el presidente de UPANIC, he tenido a gente del UNAC, y hablaban problemas, decía, financiamientos, traído productores que te dicen el problema es el financiamiento en Nicaragua es un financiamiento caro y que te tiene amarrado de las manos. Otros te hablan de que no hay asistencia técnica, que el INTA no está haciendo lo que debe de hacer. ¿Cuál es el principal problema que tenemos? Y esto, pues, sé que no es de uno solo, pues, pero ¿es el financiamiento el principal problema que tenemos? ¿Es la falta de asistencia técnica el principal problema que tenemos? ¿Es la falta de educación? ¿O todo esto, pero
¿Por qué no hemos podido ir avanzando en ninguno? Porque si hay falta de financiamiento, lo venimos viendo desde hace tiempo. Supuestamente para eso se está creando, o se creó el Banco Producamo, que ahorita está en una media controversia con Asobank. Me decía un banquero, el problema la vez pasada, me dice, lo que pasa es que aquí hay, me decía, los bancos, me dice, no quieren prestar al sector agropecuario porque es mucho riesgo, muy complicado recuperar la plata en caso que no te paguen. Y decía, y hablaba, me decía, por ejemplo, aquí hay una orden que no está por escrito, pero que todo el mundo sabe que existe, del presidente Ortega, de que no hay desalojo. Y hay finqueros que la saben, me dice, o la mayoría de los finqueros que la saben. Entonces, si vos le prestás a un finquero y da la casualidad que le va mal y no te puede pagar, no puedes recuperar tu plata. Entonces me dice, mejor nosotros nos vamos al comercio, que es menos riesgoso, le sacamos más rápido y la plata circula más rápido. De ustedes como FUNIDES, ¿en qué se ha cometido errores? ¿Qué errores han cometido los gobiernos, verdad? Para no poder mejorar esto. Uno habla de que un grave error fue cuando se decidieron cerrar el Banco Nacional de Desarrollo, que aquí Nicaragua, un país como Nicaragua, no puede trabajar sin un Banco Nacional de Desarrollo. Bueno, contestando tu primera pregunta, ¿cuál es el verdadero, a dónde está el núcleo del problema? Yo creo de que se basa en que estamos produciendo todavía materias primas y el precio de las cosas que nosotros vendemos son precios que podrían incrementarse a través del mayor valor agregado, a través de presentaciones más pequeñas y llegar directamente al consumidor final, como el caso del café, por ejemplo, donde hay algunos ejemplos con la tasa de la excelencia que se logran conectar con compradores directos a través de certificaciones, etcétera, y eso hace que el precio de tus productos aumente, porque vos podés aumentar el financiamiento, podés aumentar la asistencia técnica, podés aumentar todo lo que vos querrás, Jaime, pero si no tenés cómo pagarlo, no va a ocurrir. Entonces, lo que hay que pensar es en la rentabilidad de cada uno de estos productos, y allí es donde entra el tema de la productividad. Es un argumento un poco así como el huevo y la gallina, es decir, para que haya realmente asistencia técnica efectiva, tiene que ser asistencia técnica pagada del sector privado, de que tengan interés en que esa asistencia técnica se traduzca en mayores ganancias en los productores, como ocurre en muchas partes del mundo. Entonces, igual el financiamiento. El financiamiento tiene dos problemas: de que los cultivos, los productos tienen un alto riesgo, y segundo, de que el tipo de garantías que se solicita siempre va amarrado a la hipoteca, y todo el mundo se le corre a perder la finca. Pero entonces aquí estamos hablando de políticas de Estado. Por ejemplo, me decía un cafetalero, ahorita con el problema de la rodilla tenemos que renovar el café. Lo decía, no era cafetalero, lo decía Raúl Amador, también lo tocó Raúl Amador en el programa que tuve con él. ¿Qué es lo que pasa? Para renovar el café, o tener que cambiar la planta, cortar la planta, volverla a sembrar, y tener que esperar 2 o 3 años para que esa planta vuelva a producir. El banco no te puede prestar porque la superintendencia de banco exige que si no hay un flujo de plata, ¿verdad?, no te puede prestar. Pero vos sabés, si estás renovando café por 3 años, sí, no vas a poder estar recibiendo plata porque no está produciendo. Entonces, esa es política, me imagino, de Estado. Claro, que tiene que decirle a la superintendencia de banco, vamos a hacer algún tipo de exención en este tipo. Por ejemplo, decía Oscar René Vargas en este programa en varias ocasiones, nosotros importamos aquí, me decía, alrededor de 800 a 900 millones de productos del sector agropecuario que podíamos producir aquí en Nicaragua. Entonces dice uno de afuera, pues, a la chocho, lo ve tan fácil. Me comentaba Mauricio Olviler, productor de caña de azúcar, me dice, pero es que a lo mejor esos 800, 900 millones de dólares que estamos importando es porque producirlo aquí en Nicaragua es muy caro. Sí. Sobre todo por la energía. El combustible, la energía, etcétera, y a lo mejor no es tan fácil de que no lo producimos por falta de estrategia, es porque tal vez el costo. Sí. Entonces, ¿qué es? ¿Política de Estado lo que está fallando? ¿Algo más concreto para las cuestiones del financiamiento?
Sí, por ejemplo, una de las cosas que le hemos venido resaltando desde hace algún tiempo es que hay que flexibilizar la garantía. Por ejemplo, para prestarle a un ganadero, podría bastar el que ponga un porcentaje de latos, y cada res puede valer hasta $700, $800, y hay ganaderos que tienen 4.000, 3.000, 5.000 cabezas de ganado. Sin embargo, siempre van sobre la garantía inmueble. Entonces ahí hay que ver, y hay desde hace muchos años una iniciativa de ley de garantías muebles en las cuales se flexibilice, no que no haya garantía, sino que otro tipo de activos puedan ser tomados en cuenta, al igual que actualmente está el tema de las hipotecas. Curiosamente, en el tema de la ganadería, lo que sí demandan los ganaderos a los bancos es préstamo para sus camionetas y para sus maquinarias, no así para sus actividades propiamente dicha de la el alto ganadero tiene préstamo, el sistema financiero le da préstamo a los ganaderos a largo plazo. Fíjate que ese es el punto que iba a hacer, Jaime, porque realmente si vos ves en el informe de coyuntura y en el informe trimestral que hacemos, las colocaciones de los créditos ha aumentado en prácticamente todas las carteras: préstamos personales, comercio, industria, agricultura y vivienda es el que más ha crecido, y la ganadería ha aumentado. Particularmente no están todos los bancos metidos. El movimiento de no pago creo yo que tuvo un efecto devastador, digamos, para el crédito al sector. Dejó a mucha gente asustada en ambos lados, ¿verdad? Mucha gente no se le acerca a los bancos y los bancos no se acercan a los ganaderos por las consecuencias que tuvo este movimiento. Pero sí hay que decir de que el crédito al sector ganadero en los últimos 2 años ha aumentado bastante. Pero porque tengo amigos ganaderos y de vez en cuando platicamos, pues te dicen el problema es que no hay préstamos a largo plazo en el sector ganadero. Entonces te obligan a vender el ternero cuando no lo queremos, no te da tiempo de engordarlo como lo debes de engordar. Ya pues no digamos los clavos que tienen con los mataderos, pues que ese es otro bochinche dependiendo de dónde lo viaja. Eso es verdad, esa queja de los ganaderos de que no hay un préstamo a largo plazo para poder desarrollar el acto ganadero como se debería desarrollar. Los plazos son relativamente cortos para el tipo de actividad, eso es cierto, ¿verdad? Pero entonces volvemos a lo mismo, política de Estado para incentivar o darle algún tipo al sistema financiero para que pueda permitir a largo plazo. Sí, con la única excepción, Jaime, de que yo no creo de que los bancos sean la mejor herramienta para generar este tipo de política. ¿A qué me refiero? Y lo vemos con el Banco Produzcamos. Se está reformando el Banco Produzcamos porque evidentemente algo está pasando, no están colocando, o hay algún problema que están tratando de inyectarle nuevos beneficios para que esto pueda aumentar, ¿verdad? Esa es la interpretación de alguien que bueno, no ha leído. No hemos leído todavía en detalle la ley de reforma, pero si vas a reformar algo es porque algo está. Pero los bancos en general son instituciones de préstamo para financiar proyectos, no son instituciones de desarrollo, ¿verdad? Las instituciones de desarrollo deben de tener otro tipo de mentalidad, una mentalidad muchísimo más riesgosa. El desarrollo aquí, es decir, para vos desarrollar un proyecto de desarrollo, sobre todo agropecuario, mira, de 10 que vayas a apoyar, 3 van a ser exitosos, los otros 7 van a fracasar. Así es el desarrollo. Si fuera así, si fuera fácil, donde los 10 proyectos que financié, los 10 vas a pegar, ya estaríamos en otro estado de desarrollo. Entonces hay instrumentos como subsidios directos, este tipo de ley que faciliten la colocación de préstamos al flexibilizar la garantía. ¿Y eso te lo permite el Fondo Monetario? Entrar en contradicciones con el Fondo Monetario. Pero es que el fondo ya no tenemos un programa con el fondo, ¿verdad? Y no por eso hay que decir de que hay que ser irresponsable, pero vos puedes crear mecanismos, fondos de riesgo, fondos de inversión, donde efectivamente apoyar de una manera directa. En los tiempos de Somoza había el Infonac, solo me acuerdo después, oigo a los señores, a los que tienen más experiencia que nosotros, hablar de los tiempos del Infonac. En los tiempos de doña Violeta estaba el Banco Nacional de Desarrollo,
¿es necesario volver a crear un Banco Nacional de Desarrollo aquí en Nicaragua? Yo creo de que en la... Mira, esa es la mentalidad que hay detrás del Banco Producamo. Desde el primer ejemplo, el Infonac, al presente ha pasado muchísimo con los bancos. Hemos tenido varias crisis bancarias, no solamente en Nicaragua, en todas partes del mundo. Y entonces eso ha hecho, a mi juicio, de que los bancos sean instituciones mucho más conservadoras de lo que eran en los años 60 y 70. Las normas prudenciales para proteger a los depositantes, para que exista solidez en el sistema, ha hecho que los bancos sean instituciones muy conservadoras y que te revisen hasta el último número de tu proyecto para prestarte la plata. Eso es bueno porque ayuda a financiar proyectos verdaderamente sólidos, pero es malo porque si tu proyecto tiene algún nivel de riesgo que no sabes si la vas a pegar o no, entonces el banco dice, ¿sabes qué? Te tengo que pedir 1,5 veces el préstamo en alguna garantía hipotecaria. Entonces yo creo que la discusión debería ir más allá de un banco de desarrollo y a instancias responsables de financiamiento. Hay fondos de capitales ángeles, digamos, de inversionistas que ven un proyecto interesante y se meten a comprar, a inyectar liquidez a estos proyectos. O sea, las opciones son variadas, no necesariamente tenemos que concentrarnos en un banco de desarrollo, porque la experiencia fue buena en el pasado, y ahí es donde yo creo de que hay que pensar un poquito más allá de lo que es un banco. Vos manejaste la cuenta del Reto de Milenio, y la cuenta del Reto de Milenio se enfocó mucho en Occidente. Así es. Ahorita Occidente está con los nervios de punta, pongámoslo, porque a la no alternativa del algodón se buscaron, Occidente estuvo experimentando y por último lograron caer en el maní, a lograr ser eficiente, a lograr poner una planta, y de repente salen los Estados Unidos con el plan de incentivo o subsidio que están dando. La siembra de área de maní, tengo entendido, en los Estados Unidos aumentó considerablemente. Eso pone en peligro al sector maní aquí en Nicaragua. Si mencionaste los puros también, es otra situación que está en peligro con los Estados Unidos. La situación de que todavía no sabemos oficialmente, ¿verdad? Aunque hay mucha especulación de que no, pero oficialmente pareciera que los TPL no se los van a dar aquí a Nicaragua, y los Estados Unidos le dio lo que se llaman los TPP a los países asiáticos. Todo eso pareciera que podría poner, no usando las palabras de Miguel Mora, que pues con la bandera roja y negra, pero que la situación se viene complicada para Nicaragua, se podría complicar para Nicaragua. Eso lo toman en cuenta ustedes y las otras organizaciones cuando hacen la evaluación de crecimiento en Nicaragua. Por supuesto, Jaime, o sea, y son elementos que nosotros los clasificamos siempre de riesgo. Habría que agregarle una adicional, y es que pero muy probablemente en este año Estados Unidos va a permitir la entrada de carne brasileña a su mercado, y eso es un factor de riesgo adicional, porque Brasil, y ni siquiera estamos hablando de todo Brasil, se está hablando de que le van a permitir la entrada a unos 10 estados brasileños, y esto va a tener un impacto significativo a el mercado de Estados Unidos, que es el principal mercado de nuestra carne. Actualmente está encerrado el mercado brasileño por un problema sanitario, pero el Ministerio de Agricultura de Brasil ha venido trabajando en programas de control de esas enfermedades, y pareciera ser que el USDA, que es el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, ya le va a dar la luz verde. Si eso ocurre, prácticamente Nicaragua se quedaría sin cuota para poder exportar a Estados Unidos, y tendríamos que exportar de otras maneras sin beneficio del CAFTA. Entonces esto es una situación bastante seria. De nuevo, volvemos a lo mismo. La exportación a Venezuela siempre se mantiene, ¿o no? La exportación se mantiene, pero hay que recordar que hay un tipo de carne que se exporta a Estados Unidos que no se puede exportar a ningún otro lugar, como es la carne industrial, que es la carne que se utiliza para las hamburguesas, porque los americanos comen hamburguesas más que cualquier parte del mundo, y es sobre esa carne industrial, que sería un excedente
antecedente, que los brasileños no comen tanta hamburguesa. Imagínate toda esa cantidad de carne industrial que entraría a Estados Unidos. Entonces eso se depreciaría bastante el precio. Los americanos siempre han subsidiado su agricultura, ¿verdad? Obviamente está la ley esta del subsidio que acaba de pasar, y es un tema de preocupación. Se está hablando que se van a ir 20.000 empleos. Nosotros no sabemos de dónde se sacaron esos números. Probablemente puede haber una disminución en el precio del maní y de la rentabilidad, pero no significa, creemos nosotros, de que de repente va a desaparecer el maní y que se va a generar un desempleo para todo el mundo. Se van a poner más complicadas las cosas, eso sí, y entonces ahí es donde hay que ver, volvemos al mismo tema de la productividad. La productividad de maní en Nicaragua es tan alta como la del sur de Estados Unidos. Eso es una buena noticia. Entonces estamos muy bien preparados para enfrentar ese tipo de los subsidios. Estados Unidos no es nuestro mercado, ¿verdad? El principal mercado del maní. Principalmente es México, pero es producto que está asociado con Norteamérica. Pues, y de todas maneras, todos los mercados están interrelacionados. Ahora, una superproducción de maní de Estados Unidos, producto de un subsidio, te va a deprimir los precios de todos los mercados. Eso que se habla de que nos vamos a unir con otros países para llevar a los Estados Unidos a la Organización Mundial de Comercio, etcétera, eso nunca ha dado resultado, ¿verdad? Por la vez pasada alguien me dijo, mira, esas son cuestiones de relaciones públicas, ojalá nos diera resultados, pero la realidad es que si vos haces un balance general, nunca ha dado resultados. No, ahí además, es decir, no va a llevar a ningún efecto. Los TPL, por ejemplo, los TPL hay que tomar en cuenta, Jaime, que ni siquiera Centroamérica está unida en este tema. Acordate que los TPL para Nicaragua es un tratamiento especial para Nicaragua, y tenemos a nuestros vecinos centroamericanos, para no mencionar nombres, que están haciendo la lucha para que esos TPL se eliminen, de esas preferencias se eliminen para Nicaragua, y así no haya más inversión en Nicaragua y ahora, en otros países. ¿Cómo puede? Porque hablando con gente de la zona franca, me decía, y eso lo dijeron hace como 2 o 3 meses, de que si se eliminaban los TPL, podría haber una pérdida de alrededor de 20.000 a 30.000 empleos en la zona franca. Más, me lo pusieron más alto todavía. Empleos que ya existen, me dicen. No es que vamos a dejar de empleos que ya existen. Y que la única manera de evitar era que el gobierno tomara una política agresiva de incentivar o darle incentivos para compensar eso de los TPL. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué análisis le han hecho alrededor de eso? El riesgo está planteado, y yo creo de que los incentivos existen. Es decir, si uno ve cómo está rankeado Nicaragua en el reporte del Banco Mundial de hacer negocio, el Doing Business, han habido avances, eso también hay que reconocerlo. Es decir, el tiempo que toma a estas empresas abrir un negocio ha disminuido. La atención personalizada que hay a través de la Agencia de Promoción de Inversiones del gobierno, los inversionistas están muy satisfechos con ello. Tal vez un tema que no es tan positivo es el costo alto de la energía eléctrica, que no lo hemos abordado, pero que es realmente... Que en Honduras están ofreciéndole un subsidio a la zona franca para que... exactamente, y están subsidiando además la generación de energía eléctrica en base a renovables, mucho más agresivo que aquí en Nicaragua. De tal manera de que hay blancos y negros con relación a ese tema. Y perdóname que sea así de necio, pero volvemos a lo mismo. Es decir, si vos tenés una productividad alta, si tu mano de obra en tu zona franca es eficiente, y si tus costos de producción, sobre todo el de la energía eléctrica, está alineada con el resto del mundo, no deberías de tener esos 20.000 puestos de trabajo en riesgo. Entonces hay que ir trabajando para que eso se genere. Yo quiero cambio. Cuando regresemos vamos a hablar del estudio que ustedes hicieron y que van a anunciar este jueves alrededor de la educación y su impacto. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el director ejecutivo de FUNIDES, Juan Sebastián Chamorro. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la recta final de nuestro programa con nuestro invitado, director ejecutivo de FUNIDES, Juan Sebastián Chamorro. Juan, que nos volamos casi todo el tiempo y no tocamos del programa, pero ojalá que podamos ponernos de acuerdo y podamos asistir para oír los puntos de vista alrededor de los temas económicos, que es la principal
preocupación de los nicaragüenses, ¿verdad? El tema de la economía. ¿Cuál es el programa? ¿Qué es lo que ustedes van a anunciar este jueves? Bueno, mira, nosotros además del tema económico y el tema institucional, también abordamos temas de orden social, salud y educación, principalmente seguridad social en alguna medida. Entonces, ahora estamos haciendo público 2 trabajos que hemos venido realizando sobre el tema de la educación. Uno de ellos en particular va más allá. Vos sabés que el tema de la educación, Jaime, siempre se ha hablado, ¿cuál es la matrícula? ¿Cómo es la deserción escolar? Sí. ¿Cuál es la cobertura? Entonces queremos movernos más allá de esos números y ver exactamente cómo se percibe la calidad de la educación en Nicaragua. Entonces, como FUNIDES es una organización del sector privado, en alianza con la Asociación de Ejecutivos de Recursos Humanos, que son los gerentes de recursos humanos del sector privado, hicimos una encuesta en aproximadamente 100 empresas, más de 20.000 puestos de trabajo, y les preguntamos a estos gerentes de recursos humanos, esos chavalos de menos de 24 años, Jaime, ¿qué tipo de competencia tienen para poder desenvolverse en el mercado laboral? Vos lo escuchás a cada rato, lo corrieron por incompetente, te dicen, sí, ¿verdad? Entonces nosotros hicimos la pregunta, ¿cuáles son esas competencias, o visto desde el punto de vista negativo, cuáles son esas incompetencias que hacen que no contrates a una persona? Bueno, la primera pregunta que le hicimos es si este tema de las competencias es importante, y lo primero que dijeron que es lo más importante. Hay 3 tipos de competencias. Las competencias técnicas, que son las relacionadas a que vos puedas, por ejemplo, manejar un software, que puedas manejar Word y puedas manejar Excel, etcétera, que puedas manejar una maquinaria, etcétera. Luego están lo que se llaman las competencias cognitivas, tu capacidad de aprendizaje, que puedas saber otro idioma, aprender inglés, por ejemplo, que puedas escribir bien, con gramática correcta, con ortografía correcta. Y luego están el tercer tipo de competencias, que son las socioemocionales, que son, por ejemplo, las actitudes que tienen las personas de poder trabajar en equipo, desenvolverse bajo situación de estrés, comunicarse bien, obedecer las reglas del reglamento de tu empresa, etcétera. Entonces le hicimos una pregunta a todos estos gerentes de recursos humanos, y es bien interesante cómo los gerentes de recursos humanos del sector privado perciben a estos jóvenes que están saliendo de las universidades. Y en términos muy generales hay que decir de que la percepción es negativa. Son jóvenes que llegan a estos puestos de trabajo a buscar trabajo de una manera muy inhibidos, no tienen personalidad, no tienen esas capacidades socioemocionales de liderazgo, de entusiasmo, ni siquiera mencionan en las entrevistas de trabajo elementos tan básicos que buscan los gerentes de recursos humanos, como es, por ejemplo, la honestidad. La primera cosa que dicen los gerentes de recursos humanos que quieren de un joven que está buscando trabajo es que sea honesto. Entonces, si algún joven está viendo, estoy seguro que sí, un joven de menos de 24 años está buscando trabajo y esta semana va a ir a una entrevista de trabajo, que recalque el tema de que es una persona honesta, que fue inculcado con valores en su casa, que cumpla normas de disciplina en el trabajo. Por ejemplo, todas estas cosas los gerentes de recursos humanos lo están buscando, porque la causa principal de despido es precisamente falta de disciplina, falta de... Porque la mano de obra que está en el mercado ahorita no está llenando las expectativas de las empresas. Entonces, no, básicamente, si vos le preguntas, digamos, a un profesor universitario, el 80% de los profesores te dicen que la educación que ellos están impartiendo es pertinente para llevarlos al mercado laboral. Si le hace la misma pregunta a los gerentes de recursos humanos, que son los que contratan a estos jóvenes, es menos del 50%. Entonces, efectivamente, algo está pasando, ¿verdad?, con la educación superior, que hay que mejorarla. Esto dicho sea de paso, no es un... Pero yo me acuerdo, perdóname, hace unos meses yo tuve aquí en el programa a Néstor Medina, sí, y a la presidenta de la UNICIT, que había firmado un convenio entre las universidades privadas y públicas con el COSEC, precisamente para crear una estrategia conjunta para la educación. Ahí donde me imagino que debería, este estudio que ustedes acaban de hacer le va a servir como insumo para decir, mira, algo no está enchuflando, porque la demanda que yo estoy teniendo
ustedes no me la están supliendo. Sí, esto lo estamos haciendo con el COSEP, ¿verdad? Y es parte de la misma estrategia, del mismo esfuerzo. Yo no quisiera sonar muy negativo, porque por el lado positivo también pareciera ser que en las destrezas técnicas los chavalos salen bien, digamos. Hemos escuchado muy buenos comentarios de ciertas universidades en ingeniería, por ejemplo, salen ingenieros con muy buenas capacidades técnicas, pero a la hora de que vos lo pongas a ese ingeniero a liderar un equipo, ahí es donde flaquea un poco. Pues entonces, la idea de este trabajo es enviar señales del sector privado al sector educativo sobre cosas que deberían de reforzarse. E incluso muchas de estas cosas ni siquiera son potestad de la educación terciaria. Muchas de estas cosas, como la honestidad, la disciplina, se aprenden desde la casa, ¿verdad? Entonces tampoco es que hay que decir de que toda la culpa es del sistema de educación superior, pero creemos nosotros de que reforzar el tema de valores en la educación superior podría tener un enorme impacto, porque cuando se le pregunta, por ejemplo, a los gerentes de recursos humanos, ¿cuáles son los criterios principales que te hacen que vos contrates a una persona? El principal, fíjate que no es ni las notas que sacó en la universidad, ni siquiera la carrera. La relevancia de la carrera pesa menos que cómo se desenvuelve el candidato en la entrevista, ¿verdad? Entonces el gerente de recursos humanos ve rápidamente y dice, bueno, este es un chavalo que tiene entusiasmo, que tiene liderazgo, tiene chispa. No importa que sea, no importa que para un puesto de ventas lo esté contratando un sociólogo, pero le veo la chispa y yo sé que aquí tengo un vendedor, y esa chispa es lo que hace que contraten a los chavalos. Entonces ese tipo de componente de la educación superior creo que hay que reforzarla, porque las señales del sector privado son bastante claras en ese sentido. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes dan? Debe haber que tal vez en las universidades darle a los estudiantes más clases sobre desarrollo humano, sobre contacto, como de liderazgo. Efectivamente, reforzar el tema de los valores, no quitarle énfasis en la parte técnica, porque pareciera pues que en la parte técnica hay destreza, pero por ejemplo, y esto va por distintos niveles educativos, en la parte técnica, en la educación técnica, de que tanto se habla, el tema del inglés está bastante débil, ¿verdad? Y entonces muchas veces un técnico en televisión, un técnico en refrigeración, a la hora que se friega un equipo, tienen que ir a buscar en el manual, y el manual en qué va a estar, en inglés principalmente. Pues entonces empresas con alta demanda de técnicos han encontrado que una deficiencia alta que tienen en el idioma inglés. Debería empezar entonces a ser como requisito en la universidad el inglés. Exactamente. Entonces, este trabajo que vamos a presentar está principalmente orientado a invitar a las universidades y decirles, miren, el sector privado, nosotros somos canales de comunicación, les está diciendo de que estos elementos del currículo tienen que reforzarse para que estos chavalos puedan tener unas mayores posibilidades de conseguir trabajo y poder ser más productivos, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de los bachilleres, el tema de la ortografía y la gramática sale en primer lugar. Pues los que contratan bachilleres, que hay un mercado, digamos, por bachilleres, dicen que no saben escribir, básicamente. Entonces ahí hay que reforzar en la educación secundaria de que se... ¿Cuánto es? 2% de los exámenes de la universidad aprueban el español, pues. Sí, exactamente, pues entonces ahí pues lo que estamos tratando de contribuir es con elementos puntuales para reforzar el tema. Hay algunas universidades que lo están haciendo. Estuvimos visitando en el contexto de este trabajo a American College, por ejemplo, y lo que American College nos decía es de que ellos inculcan una serie de valores, incluyendo la honestidad, el respeto, la disciplina, no solamente como valor abstracto, sino como una norma de conducta, pues. Entonces, y así podemos hablar de otras universidades que están inculcando este tipo de valores, que yo creo que fíjate que curiosamente este tipo de cosas se ha llamado en la literatura competencias blandas, competencias suaves, competencias poco importantes, y al final de cuentas lo que los recursos humanos, los gerentes de recursos humanos dicen es que esas son las competencias más importantes que hay a la hora de contratar. Aquí se ha hablado de que hay hay un déficit enorme de profesionales técnicos.
esto, no sé si, me imagino que el estudio no entra en esto porque ustedes, pero hay en esto, cuando platicó en esta entrevista que ustedes le hicieron a esos 100 empresarios, a esos 100 gerentes de recursos humanos, manifestaron eso, que hay un déficit de mano de obra técnica pues aquí en Nicaragua. Hay una deficiencia, y de la deficiencia encontramos pues este tema precisamente se les hizo qué competencias hacen falta, y resaltaron el tema del inglés y también de capacitación técnica, pues ¿verdad? Yo creo que este es un tema de preocupación porque desafortunadamente la educación técnica, Jaime, se ha asociado como una educación de segunda clase. Como no pude pegarla yo para allá, y es increíble la cantidad de demanda que hay en la industria por cargos de técnicos, pues decir, es bien difícil encontrar soldadores, electricistas de alta, baja y media tensión. Es extremadamente difícil encontrar técnicos de refrigeración, etcétera. Hay una experiencia bien interesante que es la fundación. Pero se está haciendo algo al respecto. A eso iba. Hay algunas iniciativas interesantes. La Fundación Victoria, creo yo que vos como periodista es un proyecto que hay que visitar. La Fundación Victoria educa aproximadamente unos 150 técnicos cada año en electromecánica, en electrónica, en refrigeración, principalmente jóvenes que están alrededor de esos barrios orientales de Managua. Y lo de Monseñor Silvio Fonseca también. Lo de Monseñor Silvio Fonseca. Hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. La educación técnica es bien cara. Es más cara que incluso que la universitaria, porque tenés que tener el motor eléctrico, tenés que tener el compresor, tenés que tener el refrigerante, etc. Entonces, la mejor forma de asociar estas escuelas técnicas es a través de la industria, y ahí es donde estos jóvenes pueden de alguna manera hacer sus prácticas en los talleres de la cervecería. Y no todo, o sea, una mínima parte de estos chavalos que salen graduados son empleados por la cervecería, sino que más bien son empleados por mucho y se pelean por ello, ¿verdad? Incluso hay ejemplos de jóvenes que están estudiando ingeniería en los días de semana, y los fines de semana van a estudiar en la parte técnica. La vez pasada estuve aquí para terminar a Telemaco Talavera, y decía, cuando hablamos de las carreras técnicas, decía que ya se habían expandido más la oferta técnica. Eso es la valoración que ustedes han hecho. ¿Es verdad o todavía seguimos muy atrás de donde deberíamos de estar? No, yo creo que ha habido avances que ha sido generado por el mismo crecimiento de la industria, pero yo creo que todavía hace falta mucho, pues, o sea, la capacidad de generación de técnicos. Creo que ha habido una reforma en el INATEC en este sentido. Yo creo que se han hecho avances, pero definitivamente todavía es una materia pendiente, porque vemos nosotros que los retornos, digamos, que es el segundo estudio que también vamos a presentar, los retornos de la educación técnica no son tan altos. Entonces está costando, por razones de mercado, etcétera, que estos chavalos, estos técnicos logren buenos salarios en el sector privado, y eso sería, digamos, un desafío que hay que dejar planteado también no solamente al sector educativo, sino también al sector privado que los contrata, que efectivamente remunere bien a estos técnicos. Y esto viene a apoyar lo que es la productividad. Volvemos, es un solo círculo. Es un solo círculo. Hemos estado hablando exactamente de los mismos temas, de distintos ángulos que llevan a que podamos crecer esos 2 puntos porcentuales que nos hacen falta. Bueno, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos a Juan Sebastián Chamorro. Ojalá tengamos la oportunidad de tenerte nuevamente cuando para que sigamos discutiendo y analizando temas económicos. El día de mañana estará con nosotros el doctor Félix Maradiaga, con él vamos a estar haciendo un análisis de la diálogo, encuentro entre el gobierno y el sector privado, la situación política e institucional del país y la situación de la oposición aquí en Nicaragua. Así que mañana estaremos con Félix Maradiaga. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación.